Buenas tardes, como parte de nuestras entrevistas a pacientes y en protocolo médico, hoy traemos una entrevista especial, especial por dos causas. Uno, porque seguramente han visto esta imagen en nuestra página de presentación, es la niña Isabela que lleva con nosotros 8 años y hoy decidimos entrevistar a la mamá sobre todo este procedimiento que ellos hicieron desde el inicio. Cuéntame cómo fue que llegaste a nosotros y cómo ha sido todo este proceso, este larguísimo camino hasta el día de hoy. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Buenas tardes. Y es un placer para mí, es un placer enorme poder servirles para algo en lo que han sido tan maravillosos en nuestras vidas. Isabela nació en el 2010, en octubre del 2010, y para cuando Isabela tenía 4 meses, empezó a tener problemitas que llevaron a que fuera examinada en el hospital. El caso es que ya para cuando Isabela tenía como 6 meses de nacida, ya Isabela había sido diagnosticada con un tumor cerebral. Un tumor cerebral que se llama anaplastic astrocitoma grado 3. ¿Okay? Para ese tiempo nos dijeron de que la niña solo tenía de 4 a 6 meses de vida. Es devastador como padres desde el principio, desde que nos dimos cuenta que la niña tenía un tumor cerebral, ya era devastador. Desafortunadamente, cada vez que indagábamos más, eran más malas las noticias, a un punto que nos dijeron que ya Isabela no tenía esperanza de vida. Para ese momento intenté comunicarme con St. Jude, porque es donde hacen como experimentos para los bebés, supuestamente cuando ya los hospitales no tienen nada más que hacer, en ese hospital hacen como experimentos para ver si le logran salvar la vida a los niños. Entonces intenté desesperadamente llevarla a St. Jude y desafortunadamente también me dijeron que el diagnóstico de ella era muy grave y que ellos no podían hacer nada por ella, por lo tanto no podían recibirla tampoco. En verdad me sentí devastada, no sabía qué hacer, estaba desesperada, eran días, noches en internet buscando. Yo no aceptaba el pensar de que no tenía una esperanza de vida. Lo único que yo puedo decir, y lo tengo grabado en mi mente como si fuera el día de hoy, yo puse en Google, busqué tratamientos para cáncer naturales, ya que ya nada funcionaba para ella, supuestamente no había esperanza, médicamente hablando. Entonces encontré y miré claramente escozul, me llamó la atención, empecé a leerlo, y cuando empecé a leerlo vi que no tenía efectos secundarios. Al ver que no tenía efectos secundarios, estábamos hablando de una bebé recién nacida básicamente, entonces me llamó más la atención y empecé a investigar, empecé a leer más, y llegó un momento que simple y sencillamente sentí en mi corazón, esto es. Y entonces le dije a mi esposo, me voy para Cuba. Y entonces llegamos a Cuba con mi niña y él estaba ya con los cartelones esperándonos en el aeropuerto. Fue maravilloso porque iba bien asustada, tenía bastante preocupación, pero gracias a Dios llegué y ustedes fueron maravillosos desde ese momento. Me hicieron sentir segura, me hicieron sentir bien, me hicieron sentir apoyada, nunca lo voy a olvidar. Fueron especiales con mi bebé, conmigo, nos instalaron, fuimos recuerdo claramente que llegamos hasta el lugar a donde estaba todo, y me sentí muy segura. Empezamos a darle escozul a Isabela y al principio yo tenía un cierto miedo porque era una bebé. Pensé de que iba a tener algún tipo de reacción, pero no, al principio incluso tuvo un poquito, recuerdo,
un poquito de que hacía del baño sueltecito. Y eso fue como, me imagino, a lo que su estomaguito se adaptó al nuevo, a lo que estaba entrando. Uh-huh. Fue como 2-3 días y le consulté a Ariel, le dije, la bebé está haciendo un poquito suave. Dijo, no hay nada, no hay problema. Efectivamente, pasaron 2-3 días y se acabó. Y se lo hemos seguido dando sin ningún efecto secundario, sin ningún dolor, sin ningún... No se ha enfermado, nada. Cuando ya pasa una X cantidad de tiempo, siempre estoy en contacto informándoles cómo van las resonancias magnéticas, y ellos siempre le han ido la dosis, adaptándola también conforme que la niña ya va creciendo poco a poco. Cuando la niña tenía 5 añitos, no se me olvida, fui a este evento donde se reúnen todas las familias que tienen niños con tumor o con cáncer. Y ahí encontré al oncólogo que me dijo que la niña tenía de 4 a 6 meses de vida. Encontré a ese doctor y cuando miró a Isabela no la reconoció, pero cuando nos miró a nosotros, nos dijo, y quedó viendo la niña y dijo, ¿es Isabela? Le decimos, sí. Dijo, ¿cómo puede estar viva? ¿Cómo puede seguir viva esta niña? Entonces le decimos al doctor, es Dios. Y el tratamiento que está tomando, que la ha mantenido. Y entonces nos dijo, ¿me permiten que le haga una resonancia magnética? Porque tengo la curiosidad de saber por qué Isabela sigue viva con un diagnóstico tan extremo. Esa es una historia que se nos repite mucho con los pacientes. Los oncólogos nos dicen, les dan un tiempo de vida, cuando vuelven a la consulta un tiempo más tarde, le piden automáticamente hacer una resonancia. El oncólogo dice, bueno, quiero ver, ¿cuál fue el resultado de esa resonancia? Una cosa, Isabela no estaba recibiendo ningún tratamiento, solo estaba con Escozul. Nunca ha tomado ningún tratamiento. Y para nosotros también fue una sorpresa, porque nosotros le seguimos dando Escozul y seguimos dándoselo, y fue algo que lo agarramos como ya una costumbre. La niña tiene que tomar su Escozul todos los días. 5 años después, cuando le hacemos la resonancia, el tumor se había vuelto una pelotita chiquita en su lado derecho. O sea, se había quitado de todo esa área y se había vuelto una pelotita. Entonces fue increíble ver el resultado. El doctor mismo para empezar no nos dieron el resultado a tiempo. Estuvieron primero colegas analizándolo y no encontraron razón. Entonces nos llamaron y nos dijeron el resultado, nos mostraron las imágenes y nos dijeron es increíble, no tenemos explicación a lo que pasó. Y yo sabía en mi corazón que Escozul lo hizo. Entonces pensé que si encuentro un neurocirujano que pueda remover el tumor y seguirle dando Escozul, pero hacer algo. O sea, yo lo que pensaba era, necesito hacer algo, ¿verdad? Me contacté con otro doctor en Florida y viajé para Florida. Entonces el doctor me dijo, vamos a hacer algo. Quiero hacerle una nueva resonancia magnética. Y al hacerle una nueva resonancia magnética, yo te digo si se lo puedo remover o no. Él le hizo la nueva resonancia magnética y me dio cita para mirarlo. Cuando tuve la cita para mirarlo, la sorpresa era que el tumor había disminuido muchísimo más, extremadamente más. Y me dijo al punto que no vale la pena que le hagan la cirugía. Lo que sea que estás haciendo, síguelo haciendo. Y él me dijo, no puedo ni creer con mirar la resonancia magnética anterior que tuvo ella, a ver ahora y a ver en el estado que ella está. Lo que sea que estás haciendo, síguelo haciendo porque está funcionando. No vale ni la pena que le hagas una cirugía tan delicada, cuando lo que tú le estás dando, evidentemente la está curando.
Ahorita Ariel me mandaron nueva dosis, está tomando una dosis más fuerte. Mi esperanza es que finalmente lo poco que le queda va a desaparecer, esa es mi esperanza. Pero mientras tanto, la clase de vida que Isabela lleva es maravillosa. No tengo palabras para describirlo. Yo le platico a todas las personas que yo conozco, que veo que empiezan la enfermedad en los niños, yo les platico. Siempre estoy dándoles la historia de Isabela, porque como madre sé por lo que están pasando. Desafortunadamente las personas no creen. No podemos hacer mucho si las personas no creen. No, es que tampoco puedes obligar a nadie a seguir tu camino. Tu camino es especial. Déjame contarte algo porque a lo mejor no lo sabes. Son 8 años con Isabela. Cuando nosotros empezamos con ella, seguíamos una metodología de trabajo heredada de los tiempos que cuando nuestro equipo trabajaba en la BFAN y como grupos de investigadores. ¿Qué pasa? A los 5 años, precisamente ese es el tiempo con Isabela, a medida que empezamos a hacer los trabajos de investigación en laboratorio y purificación, empezamos a aislar el principio activo que tenía incidencia directa sobre el cáncer. Es decir, antes había mucha fluctuación, nos veíamos obligados a trabajar en bases que no sabíamos exactamente todos los detalles, pero en un punto determinado, a medida que nos fuimos especializando y fuimos profesionalizando todo este sistema, empezamos a entender la importancia de una concentración determinada sobre el tumor, la importancia del principio activo sobre el tumor, cómo era el grado de absorción, es decir, cómo hacerlo de tal manera que con una dosis escalonada llegar a una dosis crítica y empezar entonces a entrar más directamente en el tumor y tener respuestas en el menor tiempo posible. Es parte del trabajo que hicimos, parte del trabajo que estamos haciendo actualmente en Estados Unidos y con la idea, ¿no?, de buscar sintetizar al final el producto, el principio activo, cosa que estamos muy cerca. Y en el caso de Isabela se expresó muy bien. Isabela tuvo una respuesta directa a esta formulación como tal. Nos ha pasado, es decir, en ese punto, hubo un rompimiento en ese punto cuando logramos precisamente llegar a ese principio activo y concentrarlo y delimitarlo, empezamos a tener un rompimiento general en todos nuestros casos. Había mucha fluctuación, había muchas altas y bajas en los pacientes y de pronto empezaron a estabilizar. Estamos hablando de hace 5 años atrás, 2013 aproximadamente, y empezaron a entrar en un pico. Actualmente, casos como el de Isabela, tenemos aproximadamente en tratamiento unos 500 aproximadamente, y todos tienen la misma estructura. En este caso con Isabela, si te soy sincero, si algo nos inspiró a nosotros a buscar este camino, fue Isabela. Cuando tú nos comentaste, mira, cuando nos llegó la información, a Isabela le empezó a crecer el tumor, eso fue el catalizador, como le digo yo, para que todo el grupo científico se sentara en una mesa y empezáramos a maquinar ideas de cómo enfocar este tema en Isabela. Y no solo en Isabela, en el resto de los pacientes. Pero todo el mundo, nadie podía aceptar la idea, después de 5 años, después de tanta lucha con Isabela, perder a Isabela por no tener bien estructurado un protocolo, bien definido, etc. Y fueron noches y noches sentados, pensando, reflexionando, cómo lo vamos a enfocar, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a purificar, cómo lo vamos a aislar, cómo vamos a buscar la forma de darle exactamente a Isabela lo que ella necesita. En ese mismo periodo de tiempo, hubo un caso muy similar con otra niña que llegó a nosotros, un poquito más joven que Isabela, es decir, más vieja que Isabela. Isabela llegó con 8 meses, ella llegó con 1 año y medio aproximadamente. Esa niña empezó directamente con ese protocolo. Esa niña no ha tenido un alto ni un bajo. Esa niña ha ido directo en 3 años a no tener tumor. Y eso es lo que yo espero con Isabela. Yo espero con Isabela de aquí a 1 año y medio, 2 años, sentarnos y decir, no hay tumor, no hay nada. Y yo decirte, ok, vamos a entrar entonces ahora en lo que es el protocolo de seguimiento. Yo te agradezco muchísimo. Sé que sabes que no me gusta hacer este tipo de historias públicas. Me parece que son cosas muy personales, son cosas muy íntimas de cada cual. No obstante, también entiende a las personas que nos contactan y nos piden conocer más información. Los datos de Isabela, gracias a ustedes y
nosotros pedimos autorización a ustedes para publicarlo, están ahí desde el inicio, desde la primera tomografía, el primer diagnóstico hasta lo último que el médico dijo, para que todo el mundo pueda ver cómo ha sido esa evolución. Pero nadie puede entender esta evolución si no comprende que detrás de fondo, además de que hay un equipo de trabajo dedicado para Isabela, hay todo un seguimiento médico, hay toda una vigilancia. Hemos sido muy molestos a veces, te hemos llamado, hemos escrito, ¿por qué no sabemos, Isabela? ¿Qué ha pasado? Ese tipo de interacción a veces los pacientes no lo entienden. A veces los pacientes piensan, deme el Escozul y listo. No, no es así. El Escozul es un producto experimental. Usted necesita el seguimiento, usted necesita un médico al lado y decirle, me pasa esto, este es el síntoma que estoy viendo, para nosotros poder ajustar. Si nosotros no ajustamos, si no se hace un ajuste de dosis paulatino, entonces no se va a haber mucha fluctuación, no se va a lograr los resultados. Y realmente ha sido un viaje maravilloso en ese sentido, que nos compensa el día. Cuando nosotros nos pasamos 16 horas, 18 horas en el laboratorio inoculando ratones, analizando las muestras, haciendo cortes y viendo cómo ha sido la evolución de esa muestra, sabemos que al final, a ese final, hay un paciente, hay una persona que está esperando ese resultado, y ha sido realmente ha sido el motor. Yo te agradezco muchísimo este tiempo, te agradezco muchísimo todo no solo este tiempo de entrevista, me refiero a todo este tiempo, estos 8 años se dice fácil 8 años, pero son 8 años. 8 años. Hace 8 años yo era flaquito. ya no soy tan flaquito ya. Han cambiado muchas cosas en 8 años. Han cambiado muchas cosas, Sí. Pero lo más maravilloso que ha cambiado ha sido el tumor de Isabela. Sí. Les quiero decir algo enormemente del fondo de mi corazón y mi familia. Les quiero agradecer lo que han hecho por Isabela, porque ha sido un equipo completo tratando de salvarle la vida a mi hija. Eso no tiene precio. Muchas personas me lo van a preguntar. Jensi nos dio la posibilidad de hablar con Isabela, su esposo, en un horario más tarde. Yo no quise, eso fue una decisión mía, yo no quise presentar a Isabela a las cámaras ni que escuchara esta conversación, porque ella estaba bastante aislada del tema de su enfermedad. No he querido que ella... Isabela ni sabe. Yo no quiero que ella... enfermedad. Sí, no quiero que nos visualice y entienda, porque ella con esa edad que ella tiene actualmente ya ella entiende, y ella sabe, es como de pronto cognitivamente... No lo hablamos en la casa, Exacto. no lo conversamos y es un tema que no tocamos. Ella Sí. es una niña muy normal y no... Y así debe estar, así debe no quedar. hablamos del tema. Exacto, así debe de quedar, eso es una decisión mía, no quiero que ella tenga una interacción aún más adelante, cuando crezca, más adelante cuando pueda entender Tenga la capacidad. todo lo que se ha hecho, entonces que se siente y que participe, pero ahora no, ahora que tengo una infancia feliz, nadie necesita ver a una niña Gracias. para saber que existe, porque ahí está su documentación médica, además hemos subido fotos de ella. Sí. Te lo agradezco entonces, estamos en contacto y ya sabes, esperamos próximamente los resultados que se los den a Isabela. Muchas gracias, Ariel. Saludos a tu Cuídense, esposo, a la Dios les nena. bendiga. Y gracias. Ok, hasta luego.